la semana está yendo muy bien, la verdad que el equipo está entrenando a un nivel muy alto y bueno, al final intentamos mantenernos un poco al margen de los resultados para intentar centrarnos un poco más en las cosas que sí dependen 100% de nosotros en los partidos, y en ese sentido pues utilizando la semana de nuevo para potenciar nuestro modelo, para intentar ser un poquito mejores e intentar aumentar, ¿no?, el número de opciones de poder ganar el partido el domingo. Pues la verdad que en ese sentido no he tenido que dar ningún toque de atención, la verdad que es una pasada ver a los chicos entrenar y en ese sentido creo que todos hemos sido capaces de interiorizar el mensaje y la idea de vivir cada semana a tope, de obviar lo que habíamos hecho anteriormente, de obviarlo me refiero, de hacer la reflexión que tenemos que hacer sobre cómo fue la semana anterior, cómo fue el partido, sacar aprendizajes e intentar aplicarlos en los entrenamientos de la semana, y en ese sentido la verdad que es un auténtico orgullo como entrenador el tener jugadores que vienen ya desde el lunes, desde el regenerativo, pues con una actitud magnífica, y tanto los entrenamientos de miércoles como jueves la verdad que han sido espectaculares, y en ese sentido la verdad que me alegro porque el grupo se autorregula y creo que realmente saben de la importancia de cada semana y saben que lo que llevamos hasta ahora es un camino corto y que nos queda mucho y que no podemos bajar. Independientemente de la clasificación y pensando por ejemplo que nosotros en la jornada 1, cuando acabamos la jornada 1 éramos colistas y luego vino el Coruso y ganamos. Es decir, creo que las clasificaciones, independientemente de la 1 o de la 8 ahora mismo, no hablan mucho de los equipos, porque al final ganas 2 partidos y en estas categorías tan igualadas pasas a estar en mitad de tabla o incluso estar en puestos de playoff, pierdes 2 partidos y estás peleando por no descender o estás metido en descenso. En ese sentido, el COBA creo que al final pues está llevando un proceso de adaptación a la categoría. Desde hace 2 semanas se ha visto un cierto cambio en su idea. Entendemos que seguramente el partido que nos encontremos el domingo irá un poco en la línea de los 2 últimos partidos que ellos han jugado, tanto contra la Gimnástica como contra el Valladolid. Al final, en su campo, por las dimensiones y por las características, pues es un contexto que hay que saber competir, hay que saber lo que tienes que hacer allí, y pues en ese sentido nosotros estamos preparando la semana pensando en ambas posibilidades en cuanto a los modelos que ellos puedan proponer, bien el del inicio de las primeras 6 jornadas, así como en estas 2 últimas, y nosotros también entendiendo que en el contexto al que vamos, sabiendo que el contexto visitante siempre es complejo y que el COBA al final en casa, con su campo, con sus dimensiones y con las características de su campo, pues al final siempre es un equipo mucho más potente y que no sufre tanto como puede sufrir en un contexto visitante, aunque ellos pues tienen la victoria fuera. Pero ya te digo que esperamos un partido muy complicado, un partido más de la categoría, y tenemos claro que nosotros ahora mismo ni nos valoramos nosotros por la posición clasificatoria, ni valoramos a los rivales por la posición clasificatoria, y que tenemos otra batalla, otra final, y tenemos que prepararla a muerte. Nuestro contexto, ya sea en el campo del COBA o en Luanco o en Avilés, al final siempre cambia. Evidentemente no es lo mismo Miramar que el campo del COBA, pero evidentemente los contextos están, y creo que debemos ser inteligentes, ¿no? Y hemos de hacer cosas que al final se adapten lo mejor posible al contexto. A mí me recuerda mucho a un contexto personal que tuve ya hace unos años, el campo del COBA, y creo que debemos ir allí a saber competir, a entender lo que demanda la categoría, lo que demanda el campo, lo que demanda el equipo rival al que nos enfrentamos, y su necesidad también, las ganas que entiendo que tendrán de resarcirse después del partido del otro día en Valladolid, y nosotros pues evidentemente estamos preparando la semana en consonancia con lo que nos vamos a encontrar o con lo que creemos que nos vamos a encontrar el domingo allí. Yo por soñar siempre creo que sueño además demasiado más en grande de lo que a veces suele ocurrir, pero es algo que no cambiaré nunca porque me gusta. Así que la verdad que este año, si algo me propuse, fue el intentar no limitarme, no marcarme nada e intentar ir disfrutando del partido a partido, de cada semana. Al final hacía un par de años que no empezaba pretemporada como el primer entrenador, y la verdad que empezaba este año con una ilusión muy grande por ello y por cómo acabamos el año pasado y por lo que supone, ¿no?, comenzar en un sitio donde ya estás. Y pues en ese sentido ya te digo que no te digo que esperar a una cosa u otra, siempre confías en que el equipo pueda empezar bien, confías en que puedan generarse buenas cosas. A ver, me siento
orgulloso y creo que como cuerpo técnico y como plantilla hemos de estar muy orgullosos porque por encima de los resultados, desde el minuto 1 hemos todos trabajado para intentar crear una familia, estamos en un proceso en el que todos estamos intentando crear un ambiente de trabajo sano, donde al final la gente sea alegre, esté feliz, hay ambición, exigencia, mejora constante. Y bueno, pues en esa línea te diría que estoy orgulloso porque todos, siento que cada semana desde que se comenzó la pretemporada, todos hemos ido mejorando un poquito. Yo como entrenador, cada partido me va dando aprendizajes, el cuerpo técnico, los jugadores, y eso es lo que más me ilusiona. Por eso a día de hoy, se lo decía más hoy a los jugadores, creo que debemos seguir etiquetándonos por lo que depende 100% de nosotros, por lo que estamos haciendo, no tanto por los resultados, porque al final los resultados son consecuencia de, y que al final, para mí lo más importante es que incluso tras las 3 primeras semanas y sobre todo tras la derrota de Pontevedra, el equipo vino y entrenó con una ilusión tremenda, entrenó con una ambición tremenda. La semana entre Pontevedra y Vetusta, el ambiente que había era idéntico al que hemos podido tener esta semana. Y eso es lo que más me ilusiona, porque al final creo que, oye, los resultados todos queremos obtener los mejores resultados posibles, pero que debemos cimentar nuestra felicidad no en los resultados, sino en nuestro trabajo diario, en nuestra ambición, en nuestras ganas de querer aprender. Y en ese sentido, cada semana intento obviar totalmente el resultado, por eso incluso en la rueda de prensa postpartido del otro día, pues transmití algo que luego les he transmitido a los jugadores, y es que en los primeros 20-25 minutos el equipo no estuvo bien y del otro día tenemos muchas cosas que mejorar. Evidentemente ganamos, ok, bien, pero lo que hemos vuelto a hacer durante la semana es valorar qué hicimos bien, qué nos sirve, qué debemos seguir trabajando en esa línea, qué cosas tenemos que mejorar y cambiar, qué nos vamos a encontrar en los contextos futuros y seguir usando cada semana para seguir siendo felices, para intentar seguir disfrutando de esto que tanto nos apasiona a todos los que conformamos esta plantilla. Y yo personalmente, insisto, o sea, me siento orgulloso no de los resultados, sino de la sensación de cohesión grupal, de la sensación de ver a los chavales dejarse la vida en cada semana, y creo que todo eso al final pues hace que los aficionados estén tremendamente orgullosos de la plantilla, de ver cómo corren, de ver cómo se dejan la piel. Y no me cabe la menor duda de que el domingo, ahí en el campo del Cova, pues de nuevo nuestros aficionados volverán a dar el do de pecho. Ya me llega mucha información de que va a ir mucha gente y bueno, pues al igual que en Avilés y en Luanco, estoy convencido de que nos sentiremos como en casa y seguramente eso nos va a ayudar mucho a aumentar las opciones de poder ganar el partido.